esta semana hemos venido hablando poco a poco de los posibles cambios que traerá la nueva reforma tributaria que se radica mañana. Al menos esa es la expectativa que se tiene, eso es lo que han dicho los medios nacionales, que tienen ese alcance de estar muy cerca a el Ministerio de Hacienda y a los congresistas de bancada del gobierno. Esto con el objetivo pues de hacer frente al alto endeudamiento producto de la pandemia de la COVID-19, así lo ha dicho el gobierno nacional, que espera esta reforma tributaria recaudar finalmente una ambiciosa cifra de 25 billones de pesos. 25 billones de pesos que se verán a través del IVA, se verán a través del ICA y otros gravámenes. Pues uno de los puntos más polémicos es la posibilidad de ponerle IVA a más productos de la canasta familiar que hoy en día no están gravados. Y por esta fuente pues se esperaría recaudar entre 7 y 8 billones de pesos. Pero otro de las situaciones que también llama la atención es de aquellas familias o de aquellas personas que están pensionadas en este momento. En ese orden, pues sobre las pensiones, ¿qué piensan ellos? ¿Qué se busca en este momento cuando se dice que posiblemente esas pensiones, no sabemos todavía el monto, no ha sido claro, el gobierno nacional se habla de 7 millones, pero no ha sido claro realmente la pensión a partir de qué monto va a ser gravada y con qué porcentajes y con el 19%. Pues a quién tenemos, William, para que nos ayude desde esta parte, desde la óptica de aquellas personas que son pensionados. ¿Qué piensan ellos? Está en línea ya con nosotros Gloria Elena Quiseno, ella ha sido, entre todo, además de candidata al Congreso también, pues ha estado al frente, es presidenta y fundadora de la Unión de Pensionados de Colombia, UPECO, y con ella pues hemos querido hablar hoy sobre pues esta situación. Doctora Gloria Elena Quiseno, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Buenos días a toda la teleaudiencia. A ver, la situación de los pensionados hoy es bastante grave y diferente al pasado. Los pensionados hoy, por el alto desempleo, por la informalidad, con esa pensión hoy están viviendo los hijos, los nietos, las nueras, los yernos, etcétera. O sea, que la situación del país ha agravado la situación de los pensionados porque cada día más gente depende de los pensionados. Ahora, ante la caótica situación económica del país, producto de las políticas económicas, lo que quieren es que los de abajo les resolvamos el problema de la crisis de los de arriba. Ponerle impuesto a la pensión es infame. Que el presidente de la República salga por la televisión diciendo que si una pensión de 7 millones es una superpensión, cuando sabemos que todos los magistrados, senadores, los presidentes y los sustitutos de ellos ganan 28, 30 millones de pensión, pues es decir que va a empeorar la situación. Además que cuando la persona se pensiona pierde el 35% de los ingresos porque la tasa de retorno es del 65% y si es trabajador pasa del 4% a pagar el 12% en pensión. O sea, es tratar de resolver la crisis con la clase media y la clase más baja. Nosotros nos oponemos radicalmente a cualquier impuesto en las pensiones porque no es justo resolver una crisis con los que menos tienen. Sí, señora. Permítame, en cuanto a esta situación que usted hace de cómo están los pensionados, en Colombia realmente, ¿cuántas personas están recibiendo pensión? Cerca de 2 millones de personas. 2 millones de personas, no es más, tampoco el número, porque lo hacen ver como un número gigante, un número de personas beneficiadas y presuntamente con unas pensiones bastante grandes. Lo que pasa es que en Colombia es muy difícil pensionarse y más para las mujeres como yo. ¿Por qué? Por la informalidad. O sea, reunir 25 años de cotización es casi imposible en el país, por eso el bajo número de personas pensionadas.
De esos 2 millones, más o menos 1.200.000 están con salario mínimo, y entre 400 personas, 400.000, hasta 2 salarios mínimos. Sí, quería preguntarle exactamente eso. Por ejemplo, aquella mujer que trabaja 25 años, cumple su edad, 57 años o más, logra pensionarse por vejez, ¿realmente cuánto es lo que está recibiendo? En general es un salario mínimo, en general, a no ser que tenga un empleo, sea magistrada, pero en general es salario mínimo. Pero a la mujer, que todavía no ha terminado el mes de marzo, es muy difícil que se pensione por la informalidad y porque, por ejemplo, la primera en una crisis que pierde el empleo la mujer, pero el problema aquí son impuestos, entonces no es justo que además de la dificultad para pensionarse y además de la baja capacidad de cotización que tiene la gente, ahora a los pensionados nos pongan impuestos. Me voy para otro escenario que tiene que ver también con los pensionados. Bueno, aquellos que les van a gravar con el 19% de IVA, pero es que no solamente le graban la pensión, sino que también graban otros productos de la canasta alimenticia. Entonces, ¿cómo hacer ahí? Pues lo único es con las centrales obreras, con las centrales de pensionados, los pensionados y la población en general, salir a la calle para tratar de que el Congreso entienda que no puede pauperizar más a la población colombiana. O sea, estas medidas es para acabar la clase media y que todos seamos o pobres o ricos. Ahora, ser rico es muy difícil y mucho más en Colombia, entonces todos seremos pobres. Entramos a la categoría de pobres y muy pobres. Sí. Pobres, la única es en la calle, decirle al Congreso, no haga eso, porque pobres. La palabra en último la tiene el Congreso, claro, que el gobierno tiene la mayoría. Y eso, eso de que la decisión final la tiene el Congreso, ¿el pueblo colombiano lo entiende, doctora Gloria? No es tan claro, pero ¿por qué? Porque el Congreso el presidente tiene las mayorías en el Congreso, o sea, el presidente puede ordenarla, votan y salen a votarla, pero de todas formas, si hay sectores democráticos en el Congreso que pueden pensar que el respaldo al gobierno en época electoral les va a ir muy mal. Estamos a un año de elecciones, de elegir otra vez el Congreso y de elegir presidente de la República, o sea, que el Congreso tome la decisión de que esta responsabilidad de la crisis económica recaiga en los pensionados y en los que menos tienen, es una responsabilidad tanto del presidente pero también del Congreso, porque ellos son los que aprueban las leyes. Bueno, así la población no lo tenga claro, pero ¿quiénes votan? El Congreso. Sí, señora, ellos son los que ese cuerpo colegiado está creado constitucionalmente para decidir sobre la normatividad, las leyes colombianas. Doctora Gloria, en cuanto a la situación de los pensionados, leo acá que un punto que también ha sido cuestionado por los expertos es que presuntamente el modelo en que se graban las pensiones está mal formulado, pues se brindan deducciones a las personas que aportan a los planes pensionales, pero no se graban los pagos de las pensiones. ¿Esto qué significa? No te entendí muy bien. Es la pregunta. ¿Cómo es que lo que graban qué? Supuestamente el modelo en que se graban las pensiones estaría ¿En que se graban? ¿En que sí se graban las pensiones? Sí, sí. Estaría mal formulado, pues se brindan deducciones a las personas que aportan a los planes pensionales, pero no se graban los pagos de las pensiones. Pues eso es como hablar de cosas que no existen, o sea, lo que quiere decir eso es que yo cuando hago aporte a pensión lo deduzco de renta, y que no se graba la pensión cuando tengo el derecho, pero el problema es que los que pagan renta tienen pensiones millonarias, sí, pero la mayoría de los que tenemos una pensión no pagamos renta porque son muy bajitos los ingresos, o sea, eso es falso. Sí, señor. O sea, los trabajadores colombianos que ganan un salario mínimo, 2 salarios mínimos, no pagan renta. Entonces tampoco deberían pagar como pensionados. Pues, doctora Gloria, le damos las gracias a usted
por participar en este debate que pues se está generando en el país sobre la situación tributaria, la reforma que se piensa mañana ya entregar al Congreso de la República en la Comisión Cuarta de la Cámara, nueva reforma tributaria que busca recoger exactamente 25 billones de pesos. Doctora Gloria, que tenga buen día. Gracias, muchas gracias por la entrevista y ratificar, los pensionados, todos estamos en contra de el impuesto a las pensiones y del aumento del IVA a la canasta familiar. Muchas gracias.